El capítulo 2 de la epístola a los romanos es nuestro estudio secuencial de cada una de las secciones de esta, la más extensa de todas las epístolas que tenemos en el Nuevo Testamento. Y aunque lo vamos estudiando capítulo por capítulo en una forma separada, debemos considerar que es una epístola. Eso significa que el pensamiento continuado y desarrollado en el primer capítulo sigue extendiéndose en el capítulo segundo, por lo tanto no podemos de alguna manera separarlo en una forma abrupta, sino que de hecho es una continuación de los pensamientos ya expuestos. Bien, el tema genérico del capítulo 2 de Romanos es el juicio. Nosotros tenemos diversos libros de las Sagradas Escrituras y capítulos que nos hablan del juicio. Sin embargo, no hay ningún capítulo que nos describa tan detalladamente la categorización de los individuos, las temáticas a tratar y la dinámica que se da en el proceso de defensa o de acusación, como en Romanos capítulo 2. Por lo tanto, siempre que hablamos de juicio y creemos como adventistas que vivimos en el periodo del juicio investigador, es muy importante que consideremos cada uno de estos detalles altamente meritorios en el concepto de juicio. Así que vamos a estudiar 12 principios del juicio divino que se encuentran en el capítulo 2. Así pues, acompáñenme y van a ver en la primera diapositiva el primer principio de juicio. Y de hecho vamos a hacerlo cronológicamente, tal como se encuentra en el capítulo 2 de Romanos. El versículo 1, que obviamente está siguiendo el pensamiento con el que cerramos el capítulo 1, dice: por la cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Aquí tenemos el primer principio de juicio, que es: el ser humano está sin excusa ante un juicio, ante el juicio divino del que se está hablando aquí. Así que el ser humano está sin ninguna posibilidad de disculpa y todos estamos sometidos a juicio. Esto es algo que nosotros tenemos que aprender. Aunque nosotros nos tomemos la libertad de juzgar a otros, de lo cual no tenemos el derecho de hacer, y tampoco de reprochar comportamientos adversos cuando nosotros mismos los estamos cometiendo. Así que el primer principio es que todo ser humano será sometido a juicio por las acciones cometidas. Veremos otros elementos que están establecidos en este juicio y obviamente acompañado siempre con una sentencia. Es decir, no podemos olvidar que el juicio es el acto judicial de estudio o de procesamiento de un individuo. Sin embargo, el fin último es la sentencia. Y estos son elementos básicos y constitutivos. Pasando a la segunda diapositiva, se nos habla del segundo principio que tenemos en el juicio. Y es que el juicio divino es según la verdad. Todo juicio tiene un código legal, tiene una legitimación judicial por un código de leyes. Bien, el juicio divino tiene un principio fundamental que rige los comportamientos, las palabras, los pensamientos, las motivaciones, y lo vamos a ir viendo desglosado a lo largo del capítulo 2, pero siempre está basado en el principio subyacente de la verdad divina, de los principios morales y éticos establecidos por el código legal de Dios. El tercer principio lo tenemos también en el versículo 3 de Romanos capítulo 2, y es que el juicio es inevitable. Si estamos sin excusa para recibir un juicio, tampoco lo podemos dejar a un lado. Es decir, no podemos decir: no, pero a lo mejor yo no soy enjuiciado, o a lo mejor a mí no me llaman. El versículo 3 nos dice: es absolutamente impositivo que todos vamos a ser sometidos a juicio. Entonces el juicio es inevitable.
Y este principio es realmente muy importante para nosotros como seres humanos. Primero, no nos podemos disculpar. 2, es inevitable. Y 3, el juicio está basado en la verdad que Dios ha definido como tal. Vamos al cuarto principio que tenemos en esta presentación. Y es que el juicio de Dios se analiza especialmente con un concepto que es una actitud humana. Y es el arrepentimiento. El juicio categoriza penitentes e impenitentes. Es decir, todo ser humano es sometido a juicio. Es inexcusable y el juicio es inevitable. Sin embargo, hay un matiz que produce una subcategoría entre los sujetos a juicio que somos todos los seres humanos. Y está basada en lo que Dios denomina las riquezas divinas. De acuerdo al versículo 4, dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Así que, aparte del concepto de juicio, del código legal que es la verdad, y después lo veremos con más detalle, Dios tiene otro elemento claramente empático, humanizante y aproximante al ser humano, que está basado en lo que se denomina las riquezas divinas. Y es una triple actitud de Dios hacia el ser humano que genera un comportamiento en el ser humano si es aceptado, percibido y valorado. Cuando hablamos de benignidad estamos hablando de la bondad, del acto de consideración, del acto empático de Dios hacia nosotros, como la suprema esencia del bien. Bajo paciencia está el elemento tiempo, es decir, Dios observa, nos concede un periodo de tiempo que se distribuye en esa virtud paciente, y la longanimidad es la extensa misericordia demostrada por la gracia. Así que estos tres atributos deben generar en todo ser humano sometido a juicio, sabiéndolo o no, una reacción de transformación, que de hecho es el arrepentimiento. Y nosotros conocemos que el arrepentimiento a su vez tiene 3 fases, igual que las riquezas divinas que producen el arrepentimiento tienen 3 variantes. En el arrepentimiento tenemos el dolor por el pecado, tenemos la confesión y tenemos el apartamiento del mal. Esas son las 3 actitudes humanas frente a las 3 oportunidades divinas. Bien, el quinto principio, en nuestra próxima diapositiva, está relacionado con un justo juicio. El juicio está basado claramente y específicamente en el principio de la justicia en Cristo y está basado en el concepto del código legal a pesar de y en contra de las circunstancias. Es decir, esto es muy importante porque es un imponderable. Solamente hay ciertos elementos que pueden ponderar esa sentencia, mientras que el juicio como tal no lo es. Y es precisamente la actitud del ser humano. Si en lugar de aceptar y de asumir el arrepentimiento, asume una actitud impenitente, es decir, no arrepentida o sin arrepentimiento, y se produce un endurecimiento del corazón en lugar de una transformación del corazón, el juicio es impecable en ese sentido. Sexto principio que tenemos en Romanos, y está en el versículo 6 del capítulo 2, son las obras. Este es uno de los elementos que se analizan en una forma determinada, detallada y claramente específica. Y aquí se nos dice que es cada uno. Esto nos informa de varios elementos respecto al juicio. No existe un juicio colaborativo o corporativo. El juicio es absolutamente individual.
Es individual en el sentido de que analiza las obras humanas, después veremos que analiza muchos otros elementos, pero siempre es intransferible y es invulnerable porque es un solo individuo el que está siendo analizado en este contexto. El séptimo principio que nosotros tenemos en Romanos 2 acerca del juicio, lo tenemos desde los versículos 7 hasta el versículo 9. Y es el juicio por comparación entre el bien y el mal. Y este elemento es muy significativo porque de acuerdo a culturas, a principios morales o éticos que los seres humanos puedan tener, la variación entre lo que se considera bien y mal no siempre es absolutamente transparente y claro. Sin embargo, el Señor especifica claramente que la disociación, la clara separación entre el bien y el mal es un principio fundamental en el juicio establecido por Dios de acuerdo a Romanos 2. Octavo principio de juicio en los versículos 10 y 11 de Romanos 2. Es que el juicio es imparcial. Y esto es muy importante. Los versículos 10 y 11 nos dicen al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Así que, aunque es inevitable, es justo y al mismo tiempo cada individuo, indistintamente de su origen, raza, género, estatus social, político, económico, educacional, es llamado a juicio. Y Dios es imparcial en el sentido de que no tiene preferencias, pero sí tiene orden legislativo. Entonces, el orden que se da primero es a los que, lo conocemos por Pedro, a los que primero han sido miembros del pueblo de Dios. Y aquí se dice claramente, primero los judíos, son los literales o los espirituales en este caso. Pero sin lugar a dudas, el juicio se da sobre cada ser humano. Lo conozca, no lo conozca. Sepa acerca de la verdad o no. Y ese elemento ya lo hemos considerado en el capítulo 1. El juicio, además de que es inevitable, inexcusable, imparcial, justo, ponderado, además es equitativo. ¿Qué significa? De acuerdo a los versículos 12 hasta 15 de Romanos 2. Es que Dios analiza al individuo en un primer nivel como raza humana. El segundo nivel es de acuerdo a su conocimiento. Es con conocimiento de la ley o sin conocimiento de la ley. Todos los seres humanos han pecado sin excepción. Eso lo tendremos confirmado cuando hagamos Romanos 3. Y ya lo hemos explicado también en Romanos 1. Ahora, Dios hace, además de la diferencia acerca de la actitud espiritual del individuo, también su nivel de conocimiento. Es decir, y dentro del conocimiento o del sin conocimiento establece dos paradigmas fundamentales. Aquellos que son juzgados porque conocen la ley, conocen los principios que Dios considera justos, Dios los categoriza por oidores y o hacedores. Es decir, pueden ser solo oidores, es decir, lo saben pero no lo hacen. Son oidores y hacedores, es decir, lo conocen, lo han oído, lo saben y además lo practican. Entonces, estas subcategorías es muy importante que las consideremos. Las personas que no tienen el conocimiento de Dios también son juzgadas, no es que ellas pasan desapercibidas en el juicio, también lo son. Recordemos los principios que hemos dicho, que el juicio es para todo ser humano sobre la tierra. Tiene momentos históricos y periodos diferenciales, pero el juicio se realiza a todo ser humano, sin excepción. La primera categorización, como decíamos, los que conocen. Dentro de los que conocen, si son oidores y hacedores, en una forma disfuncional o son funcionales, oidores y hacedores. Y sin ley,
tienen dos principios que el Señor considera aquí, para los que no conocen la verdad, pero sí van a ser enjuiciados. Son dos elementos, la conciencia y el razonamiento. La conciencia es nuestro lóbulo frontal, es donde localizamos nuestros principios morales. Y no importa qué cultura, grupo étnico podamos encontrarnos en el tiempo presente, tienen un código claro y evidente acerca de lo que se supone que hay que hacer y lo que se supone que no es correcto hacer o no debe hacerse. Por lo tanto, el elemento de conocimiento acerca del bien o del mal, de acuerdo a su código moral, el Señor lo usa. Y el segundo elemento que toma en consideración para los que no conocen la verdad es su razonamiento, es decir, cómo ellos conectan la relación causa y efecto, es decir, qué nivel de desarrollo mental han establecido para su comportamiento. Y por eso nos damos cuenta cuán justo es el juicio de Dios, cuán imparcial en ese sentido. Y algo muy interesante es nuestro 10º principio del juicio, que está en el versículo 16 y está en esta diapositiva como principio número 10. Es que el juicio no tiene secretos. Y lo leemos en el versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Es decir, los secretos es todo aquello que no es evidente, que no es tangible y que no es conocido públicamente. Y todos tenemos secretos. Pero delante de Dios no hay secretos. Y por eso el Señor declaró, lo que se hizo en la oscuridad saldrá a la luz. Y lo que hicisteis creyendo que nadie lo sabía, todo el mundo lo sabrá. Así que en el juicio no solamente es lo que se piensa, lo que se habla, lo que se escucha, lo que se hace y lo que se sabe, sino además lo que se oculta. Así que nos damos cuenta que no es un juicio común, es de un nivel de profundidad analítica del ser humano sin paralelo en la historia. Y por eso es un juicio que debe sensibilizar nuestras vidas y promover un cambio significativo de nuestro comportamiento. Pero hay más, como una 11ª característica de este juicio descrito en Romanos 2, es el juicio perceptivo. ¿Qué significa? De los versículos 17 al 20 es otro elemento muy importante. Es la forma en que nosotros entendemos las cosas. Y el Señor lo toma muy en cuenta entre lo que nosotros decimos ser y lo que en realidad somos. Cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo nos ven los demás y cómo realmente somos. Y estos versículos que vamos a leer ahora nos ayudan a comprenderlo mejor. Leemos en Romanos 2, versículos 17 hasta el 20. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tienes la forma, no tienes el espíritu. No tienes el contenido. Entonces, en el concepto perceptivo es, aquí dice, tú te llamas judío, ese es tu sobrenombre. Tú te consideras fiel, parte del pueblo de Dios. Instruyes a otros, eres un ejemplo teórico para otros, conduces a otros, pero lo único que tú tienes es la forma. El contenido no corresponde a la forma. Y las actitudes y los comportamientos, menos todavía. Así que el juicio perceptivo es que Dios nos analiza en el sentido en que nosotros aparentemente creamos nuestra imagen. Ahora que los
los medios sociales están muy de moda, lo primero que te crean es un perfil. Y claro, en el perfil la gente pone lo que quiere, porque esto es libre. Que sea verdad o no, ese es otro tema, pero crean un perfil. Y cada uno de nosotros, en una forma consciente o inconsciente, tiene un perfil y crea una imagen porque promueve una identidad significativa. En el juicio de Dios se analiza el sentido de consistencia entre lo que nosotros aparentamos, entre lo que nosotros decimos, entre lo que nosotros conocemos y entre lo que realmente somos. Así que es un juicio que cubre todas las fases cognitivas, perceptivas del ser humano, cómo me veo a mí mismo y cómo realmente soy delante de Dios. Y recuerden que el periodo de la Odisea es un claro ejemplo de una percepción errónea. Dios le dice a los ladicenses, tú te crees rico, no tienes necesidad de nada, pero tú estás desnudo, eres pobre y miserable. Pero así no se ven los laodicenses. Los laodicenses consideran que no necesitan nada, que son ricos y están en superabundancia. Aquí vemos uno de los elementos que Dios toma en cuenta en el juicio, la imagen que nosotros hemos creado, pero ¿qué somos nosotros realmente? Y recuerden que cuando Pablo predicó ante el rey Agripa y el gobernador Félix, les habló del juicio y dijeron, casi me persuades, porque este fue un argumento fundamental de cómo Pablo entendía el juicio y cómo le fue inspirado por Dios. Entonces, no es solo lo que somos, sino la imagen que proyectamos y la consistencia en nuestro real ser y esencia de existencia. El principio número 12 de este juicio son palabras versus acciones. La relación puede ser por comparación y contraste entre palabras y acciones. Ya hemos hablado de los pensamientos, de la conciencia, de los valores, de la relación con los demás. Ahora está nuestra relación entre lo que decimos y lo que hacemos. Y es muy interesante la forma en que el apóstol Pablo lo describe aquí, en los versículos 21 al 24. Siempre tienen el diagrama en una forma sintetizada. Pero entonces dice, tú enseñas a otros, tú predicas a otros, tú dices a otros. Ahora, ¿no te enseñas a ti mismo? ¿Enseñas que no hay que robar y tú robas? ¿Dices que no hay que adulterar y tú adulteras? Esta disociación y este comportamiento bipolar espiritualmente hablando, ¿sí? Es sometido a juicio. Dios establece, podríamos decir, nuestro escenario público y nuestro escenario privado, así como nuestro escenario íntimo. Cada una de las esferas de nuestra existencia son sometidas a juicio. Y realmente el capítulo 2 de Romanos es impactante y extremadamente solemne en este sentido. Ahora, el apóstol Pablo cierra este concepto de juicio con un ejemplo y usa una conclusión ejemplarizante y está hablando de la circuncisión. Porque si recuerdan, desde el capítulo 1 se está hablando de judíos, gentiles, bárbaros, griegos, circuncidados, no circuncidados, o sea, una pluralidad de grupos humanos en relación al mundo presente del apóstol Pablo y que obvio también corresponde al nuestro. Entonces utiliza un elemento de identidad. En Génesis es cuando encontramos por primera vez el elemento de la circuncisión y es una señal física que es visible, obviamente, es una parte del cuerpo que está cubierta generalmente, pero sí es visible cuando se desea constatar. Y corresponde a un elemento de identidad. Por ejemplo, durante el régimen nazi, cuando había sospecha de que una persona era judía, si era un varón obviamente,
pero se carecía de documentación de censo o genealógica para constatar su judaísmo, pues simplemente observaban parte de su cuerpo para constatar si realmente esa circuncisión se había dado o no. Así que la circuncisión es un elemento de identidad. Y ahora el punto que el apóstol Pablo está presentando es, en relación al último concepto que habíamos considerado, el contraste y la complementariedad entre palabras y acciones, es tener la forma y desconocer o ignorar o menospreciar el contenido. Y por eso establece el principio de la circuncisión en una esfera superior de comprensión espiritual. Y lo eleva del elemento netamente material y físico e histórico de la circuncisión a un nivel superior que es de el interior del corazón y del espíritu. Y este último cierre de Romanos 2 nos va a introducir a Romanos 3, donde nosotros llegamos a un nivel superior de comprensión entre la forma y el contenido de la verdad. Por lo tanto, hasta aquí tendríamos nuestro análisis genérico de Romanos 2. Y ahora vamos a considerar en el futuro el resto de los capítulos, pero ruego al Señor que nos bendiga en la comprensión de este importante tema de Romanos 2. Amén.